Años, esta vez le tocó enseñarle algo muy distinto a sus alumnos. Un día el profe Tomás dejó de ser el profe Tomás y pasó a ser la seño Quimei, que la vamos a conocer ahora, Quimei Ramos, y nos va a contar su historia, una historia de aprendizaje, de aceptación que arrancó el día de hoy, que va a continuar para todos y también para esos alumnos que les tocó escuchar esta historia, ¿no? Que seguramente significará para ellos un cambio en su manera de pensar, ¿no? Positivo, digo yo. ¿Cómo estás, Quimei? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo? Cuando me enteré de esta historia me pareció, bueno, increíble que en el medio de la cursada tomaras esta decisión. Creo que es un caso único en una docente, porque, bueno, generalmente uno dice, bueno, espero tal momento, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora la decisión? No, primero yo hablaría o empezaría por contar que antes que yo, ojalá tuviera un número exacto, que no tengo, pero lo cierto es que no soy la primera, que la primera, si no me equivoco, se llama Estela y es de Buenos Aires y es un caso de hace como 7 años. Mirá vos. Sí. Cuando todavía no había leyes que hablaran de esto, ¿no es cierto? Claro, o fue para el momento de la ley o mirá. un cachito antes. Claro. Sí, si es para el momento de la ley es un poquito 2012. después. ¿Eh? 2012. 2012, Claro. ¿no? 2012. Así que, pero bueno, de todas formas sí, creo que quizás, por ese motivo a mí me sorprendió, porque yo ya esté acá, porque en algún punto, bueno, para empezar la primera nota que se hizo fue en el radio, yo soy de La Plata, se hizo en el diario local. Y bueno, claro. Por supuesto y la trajo nota se muchísima fue- repercusión esto. Vamos a hablar de todo. ¿Qué le pasó a los chicos cuando les contaste? ¿Qué les pasó a los padres de los chicos? ¿No? Porque me imagino que todo esto trae aceptación, trae resistencia también. Te debes encontrar todo el tiempo con el prejuicio del otro. Pero primero quiero saber qué te pasó a vos. O sea, ¿qué te llevó a decir, bueno, hoy es el día? Ok, a mí me pasó que, sí, bueno, en realidad fue un proceso sin lugar a dudas y por lo tanto el momento en el que, el día en que fue el día, Porque era un siempre día hay que un ya día, venía ¿no? construido, claro, sí, en algún punto, sí, quizás se podría haber hecho de otra forma, pero la decisión que yo tomé fue que no. A mí me conmocionó un montón, no era algo que me hubiera imaginado, me imaginé muchas cosas en mi vida, pero no el hecho de a estar abriendo camino como docente y como persona Claro. trans. Asimismo, bueno, yo resalto esta cuestión de que han habido otras antes, porque lo cierto es esto, ¿no? Que qué impresionante, a mí me impresiona cómo quizás cómo hemos avanzado, cómo la comunidad trans ha avanzado, ¿no? Y hablo en este sentido de que no digo que la sociedad no avance, pero que cualquier avance está primero marcado por nuestro propio Seguro. avance. Totalmente. Porque es interesante que el mío no es el primer caso y sin embargo es el primer caso que adquiere semejante nivel de masividad, al punto de que hoy me comentaron que mi caso está siendo tomado por la BBC. Entonces es muy interesante decir esto, bueno, ¿qué pasa? Que están los oídos abiertos a escucharnos. Pasa que nosotras avanzamos, eso es lo que pienso yo. En los 90, Luana, no sé si se acuerdan que ella después trabajó en la legislatura, sí. era la época de Grosso, ella pidió un amparo a la justicia para poder trabajar como docente y la tuvo que luchar muchísimo en tribunales hasta que la justicia le dio la razón, todavía no estaba la ley. Todavía Sí. no estaba la ley, Luana claro. Berkins. Ahora, ¿vos les avisaste a las autoridades del colegio que dijiste Sí, mañana yo- soy Quimei? Yo hablé 3 meses antes con las autoridades del colegio, en principio porque en ese momento, bueno, a ver, lo que pasa acá es que tenemos una ley, pero así todo el Estado no garantiza que los recursos, ¿no? O sea, no genera los recursos necesarios Claro. para que la ley se cumpla totalmente y por lo tanto lo que sobra sobre nuestras vidas es ignorancia, ¿no? La gente tiene un montón de ignorancia sobre nuestras vidas. Digo mismo esto, ¿no? Por ahí tiene el DNI, pero de todas formas tiene que estar en cada instancia, en cada dependencia estatal, generando resistencia, ¿no? Porque no hay un mínimo, o sea, digo, me parece Todo es que difícil, ¿no? claro, si la Hay sociedad realmente quisiera incluirnos, escollos en el no debe, camino. o sea, no debe esperar que nosotras nos incluyamos, sino que debe también prepararse para incluirnos. Y eso implica formación en todas las dependencias del Estado para aprender a tratar con nosotras. Es decir, una cuestión básica. Nosotras y nosotros. Hablemos también de que existen hombres trans. Una cuestión básica. Yo creo que ninguna mujer trans o travesti
O sea, puede ser que haya mujeres trans travestis que no les moleste que les hablen en masculino, pero a ninguna le va a molestar que le hablen en femenino, sin lugar a dudas. Claro. Cuestión básica de trato, ¿sí? Entonces, en cuanto a ¿Qué cómo... aprendizaje va a ser este para tus alumnos, no? Me Sí, imagino, ¿cómo arrancaste la charla? Primero entraste vestida de mujer, como te vemos hoy, hermosa, Sí. y arrancaste y ellos ya te miraban distinto, ¿sentiste que había curiosidad? ¿Cómo Sí, fue? sí, había curiosidad. Igual yo empezaría por decir esto, ¿no? Como, bueno, más allá de lo importante que es lo estético, no se trata solamente de vestirse, sino de un montonazo de cuestiones que hacen a la identidad. Entonces, en ese sentido, diría, no vestida como mujer, sino manifestándome como mujer. Ujú. Y, ¿Y qué bueno, significa eso? y me refiero a esto mismo, ¿no? Pero De digo, que- ¿en qué te manifestaste? ¿En qué decidiste manifestarte como mujer? Porque No, bueno, la cuestión estética es una cuestión importante en cuanto a lo simbólico, porque Claro. desde ese piso pero simbólico... te peinaste distinto. Mira, yo el pelo como lo tengo ahora cada momento sigue siendo la vez que más largo lo tengo porque nunca me había dejado crecer tanto el pelo. En ese momento estaba en proceso, o sea, fue en noviembre, así que lo tenía mucho más corto, pero bueno, lo único que hice fue ponerme una colita. Un pintor muy parecido al que tengo puesto ahora, que dicho sea de paso, lo traigo porque salí a las 12 de trabajar y vine para acá. Ese es tu Y- uniforme como maestra Sí, en el colegio, como sí. la Y- seño ahora. La seño, sí. Y fui con pintor, que aparte, bueno, es esto, ¿no? Como algo bastante que ha quedado de otras épocas, de que los profesores o los maestros, No bueno, los usan maestros de grado y guardapolvo. maestras siempre usan guardapolvo, pero profes Es es verdad que los optativo profesores no, y sí. suelen usar las profesoras. Mm. Entonces yo al traer guardapolvo, el pelo atado, un poquito de rímel, ya las chicas y los chicos notaron algo, digamos, ¿no? Y lo que hicimos fue, ese día los chicos, así todo es muy interesante contar también que yo trabajo en una comunidad bastante marginada de La Plata y que lo cierto es que, a ver, yo creo que esta población, digo, como la realidad actual de la mayor parte de la población trans travesti es de mucha marginalidad, ¿sí? Sí. A mí me ha pasado de que un montonazo de personas clase media o de otros estratos sociales hayan tenido muchas más dificultades para Claro. comunicarse conmigo que mis alumnas y mis alumnos, mis estudiantes, Sí. a quienes si me están escuchando quiero mandarles un beso muy grande, un súper abrazo, al igual que a mis compañeras y compañeros de trabajo, a las autoridades y a las porteras, a toda la comunidad educativa. Porque bueno, ya había un imaginario social, ¿no? Claro. Sobre mi identidad. Claro. Por lo tanto, en ese sentido fue distinto. Porque, ¿qué pasa? En la clase media, en general, está habituada a conocer nuestras historias a través de los policiales, es decir, Claro. a través de lo que los medios en general reproducen de nosotras. Yo me canso de ver medios que siguen poniendo sus titulares los narcotravestis. Díganme qué figura es esa. Díganme en qué momento se puede hablar de narcotravesti, ¿no? Porque aparte, narco me parece que habla de una estructura, ¿no? Impresionante y que si la travesti que es, en tal caso, si hablamos de aparte de una travesti que vende droga, en la esquina es el último escalafón. Es decir, yo he caminado la Un calle. menudeo. Sí, Claro. Kimei, es- pero estás dando además cuenta de una realidad que la esperanza de vida para una chica trans, determino en la palabra chica trans más que en chicos trans, porque son las que son empujadas puntualmente a determinados trabajos de marginalidad, mismo la sexualidad, el menudeo sexual, no llega a los 40 años. Claro, vos fíjate eso que decís vos, a mí me gusta compartir esta reflexión que es las mujeres nacidas biológicamente mujeres, ya desde los años 50 pusieron en discusión que su destino no iba a ser únicamente lavar platos adentro de una casa. Y nosotras estamos en el 2017 discutiendo que nuestro único destino no va a ser el mercado sexual. Es decir, y no porque esté en contra, y esto lo voy a dejar en claro por una opinión personal, me parece que es una decisión personal, ¿sí? A qué dedicarse, pero el hecho de que la sociedad determine un solo futuro y un solo destino para vos es algo terrible. Y esto es fantástico en el hecho de masivizar mi historia, ¿no? Mediatizarla. A mí me gusta por mí misma, yo estoy orgullosa por mí misma, creo que es una construcción personal, pero creo que es la conclusión de toda una lucha colectiva, histórica, donde nombres como los de Loana Berkins no pueden faltar,
como los de Diana Zacayán, como los de Susie Shock, Marlene Guayar. Y se suma tu nombre, Quimei, y así se seguirán sumando nombres, ¿no? Sí, y por Porque cada una, es que sí. es un pasito más. Que se cuente una es un historia, pasito así más. como yo lo que noto, los medios me dicen, bueno, estamos interesadas en lo humano de tu historia. Ok, todas nuestras historias son humanas. Lo que pasa es que solamente es elegir abrir los oídos, a escucharnos, inclusive a la piba que ¿Y está eso en la notaste calle. en los chicos una apertura diferente, digamos, Sí, a la hora? ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Cuáles fueron los cuestionamientos? ¿Las dudas? No sé, los chicos tienen esa frontalidad para preguntar, ¿no? Que me parece que a veces a los adultos nos descolocan y nos obliga de alguna manera a ser absolutamente honestos en la respuesta. Absolutamente. A mí, por ejemplo, creo que si no fue la primera, fue una de las primeras y aparte me gustó porque se reiteró muchas veces, por ahí con distintas palabras. Pero bueno, yo lo que le dije a mis estudiantes fue, les expliqué que, bueno, ustedes me conocen como el profe Tomás. Aparte hay una cuestión interesante que por ahí yo ¿Qué edad siento... tienen? En ese momento, ahora trabajo solamente con la mitad de la escuela, en ese momento trabajaba con toda la escuela, que son 6 grados. Claro, Entonces, todas las edades. claro, de todas las edades, de 6 años a 13 más o menos. Yo les expliqué, y esto es importante, ¿no? Como que no existe una dualidad tan marcada, ¿no? O sea, como que de repente yo interpreto como, la interpretación que me devuelven algunas personas es como si fuera como si fuera 2 personas o una anteposición. No, yo soy la misma persona, ¿sí? En un proceso distinto, o sea, que sigo construyendo mi vida, ¿no? Y cuando yo le dije a los chicos, les dije, ustedes me conocieron como el profe Tomás, yo ahora soy la profe Quimei, esto significa que soy una mujer trans, no nací biológicamente mujer, pero elijo serlo. Por suerte esto es algo que se elige, ¿sí? Aclarar esto porque estamos cambiando de paradigma, esto es algo que se elige y que lo elijo porque me hace feliz. Eso es con lo que rematé, porque me parece muy importante también remarcar que a pesar de todos los sufrimientos que nosotras podamos atravesar, la voluntad está puesta ahí, en que nosotras afrontamos la vida de esa forma, ¿no? Y que uno tiene que tomar decisiones, aunque sean difíciles, en pos de la felicidad, ¿no? Es Sí, una así hermosa todo, digo, como hay cuestiones que, enseñanza. por eso hablo, estoy muy en contra de la meritocracia y me parece que acá yo no podría hablar por mí misma, por mí sola, digamos, y por eso hablo de una lucha colectiva. Esto no hubiera sido posible hace 10 años, por más que yo me lo hubiera propuesto Claro. con toda la voluntad del mundo. ¿Y qué pregunta te hicieron ahí? Eso, y me acuerdo que lo primero que me preguntaron fue, profe, ¿pero esto significa que vos sos puto? Y entonces yo lo que hice fue explicar que no, que con ese término a lo que ellos se referían era a un hombre al que le gustan otros hombres o a una masculinidad a la que le gustan otras masculinidades. Está bueno también empezar a utilizar esos términos. Y cambiar ese adjetivo también, ¿no? Y Sí, cambiar ese adjetivo. no, o resignificarlo, porque por ejemplo para mí puto y travesti son términos que se han utilizado peyorativamente históricamente y nosotros la podemos resignificar y llenarlos de cosas lindas. Es decir, para mí travesti es una palabra llena de dulzura, llena de amor, porque las travestis, mis compañeras y amigas travestis, son quienes se me han formado en este camino principalmente y bueno, también esto, ¿no? Me parece que de repente... Porque si no hay como... En esto me refiero también al hecho de que la sociedad se... Bueno, voy de apartes. Perdón, voy de apartes porque... Mucha información. Mucho contenido. Mucha información y por ahí volviendo al tema de los chicos... no, está bien. Venía en este mismo sentido. ¿Qué le respondiste vos? Te dijiste, bueno, eso sería... claro, le resignificaste la palabra también, ¿no es cierto? Claro, es decir, masculinidades que les gustan las masculinidades. Yo soy mujer porque me siento mujer, no porque me gusten los hombres. Y eso está bueno también para difundir, aprovechar la está bien. masificación que este momento está teniendo, para poder decir que existen las mujeres trans lesbianas, por ejemplo. Es decir, claro. yo perfectamente podría ser una mujer trans lesbiana y punto. O sea, no soy mujer porque me gustan los hombres. Separemos ya sexo de género. Pueden ¿sí? comprenderlo porque ya hasta a los adultos les cuesta comprender que hay una cuestión que es genitalidad de nacimiento, ¿sí? Sí. Que no determina la sexualidad, que es lo segundo que mencionás, y Sí. que esto tampoco determina la identidad sexual. Tal cual. Digo, esa división y la autopercepción de tu propia femineidad, Sí. que la rubricás de esta manera y la asumís de esta manera, los chicos la entienden porque hay muchos adultos que no. Sí, mira, de hecho la entienden mucho mejor. En primer grado y segundo grado, que tienen entre 6 y 7 años, Claro. la clase siguió
como si nada, ni siquiera hubo preguntas. Es que mucho menos tiempo de prejuicios. Exactamente. ¿Qué pasó con los Pero, padres? no, pero- Los padres de eso, la yo te voy a comunidad contar los educativa, de padres. los chicos, porque es otra generación que vivió otras cosas. Sí, los padres pasó que yo me enteré hace muy poquito. A principio de año fueron, porque yo mi cambio lo hice público en noviembre en la escuela. A principio de este año se acercan 2 familias, o al menos eso me comunicaron mucho después desde la escuela. Yo en ese sentido agradezco porque me protegieron, simplemente no fue necesaria la instancia en la que estuviera yo, respondieron desde las autoridades de la escuela. La respuesta fue, ante las inquietudes, que esto era muy simple, que la escuela no estaba haciendo nada más que respetar la ley, ¿sí? Y en ese sentido, si los padres querían un cambio hacia otra escuela, el director les dijo, no tengo ningún problema, les doy el pase. Lo que no les puedo garantizar es que en otra escuela no haya otra docente. Pero te encontraste Claro, con primero. muchos casos de padres que no estuvieron de acuerdo. No, solamente esos 2. Y de Solamente hecho, 2. yo, no, al contrario, sí, yo diría que, pero bueno, por sobre todo hubo un trabajo con mucho compromiso desde todas mis compañeras y compañeros, desde las autoridades de la escuela. Asimismo, hablando de la ley, a mí me interesa contar algo súper importante, porque como ustedes saben, la ley es una ley nacional. Y en La Plata, en la región de La Plata, Monseñor Aguer, que es el responsable de la iglesia en la región, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, prohibió hace muy poquito hablar de identidad de género en las escuelas católicas, pasando por encima de una ley nacional, ¿sí? Es decir, él... nada, bueno, esto para mí es algo sumamente repudiable y habla además de cómo está en disputa nuestra existencia todavía está en disputa, a pesar de que yo esté acá sentada delante Pero él de está ustedes. enfrentado con el Papa, ¿eh? Acordate que Monseñor Aguer nunca tuvo nada que ver con Bergoglio. Sí, Bueno, pero sigue Bergoglio- estando también ahí. jugó muy Mecha en sigue contra. estando ahí, un sembrador de odios, como dice Quimei, no lo dice ella, lo Bergoglio, digo yo, yo- una persona que ha dicho las peores cosas de un montón de colectivos sociales que son vulnerables. Realmente es despreciable que un señor como él siga siendo pontífice del amor y de la paz. Palabras mías, perdón. Estoy muy de acuerdo y en cuanto a Bergoglio puedo decir que a mí me queda muy en claro que antes de ser papa, él dijo que esta era la guerra de Dios Sí. cuando movilizó contra el matrimonio igualitario. Sí, claro. Y además de eso, luego de que era papa, él dijo, las personas trans son como bombas atómicas. Me alegra saber que nos consideran tan peligrosas contra los valores morales que nos vienen persiguiendo hace tanto. Sin embargo, No sabía que había quiero que les dicho No, quede... yo no escuché Sí. nunca ese audio. No, el audio. Que hubo a Una ver, cosa es que alguien comente que es dijo el que información. dijo, y otra Hubo cosa lobby es que- muy fuerte de la iglesia porque no saliera la ley del matrimonio igualitario. Y en este momento Bergoglio estaba acá, o sea, en Capital Federal, y fue uno de los que jugó fuerte. Bergoglio estaba a favor de la unión, no del matrimonio, porque el matrimonio Exacto, implicaba fue una adopción discusión Está bien, y la yo unión semántica. no. Sí. No sé cómo lo tomás vos, digo, el tema del dogma, ¿no? Digamos, hasta dónde el dogma está por arriba de todo para ellos y no pueden No, y modificarlo. las leyes son para todos. No, Las yo lo leyes que son digo- Yo, a nacionales. ver, lo que cuesta, pienso es lo pero que siguiente. han jugado en contra, han jugado muy en contra. Eso es De una todas verdad. maneras, Claro, y hay una... Además hay una cuestión importante, perdón, pero hay una cuestión importante que es esto, ¿no? Como que el dogma para quienes quieran tomar ese dogma y para el resto de las personas que nos dejen tranquilas, porque, ¿no? Partamos de esa cuestión. Yo me parece que hay que ser muy respetuosa cada quien de lo suyo, ¿no? Justamente. Y si yo no intervengo dentro de su culto, por favor, ellos no intervengan. O sea, y el Estado es laico. El Estado es laico y la ley es nacional. Por lo tanto, tomemos eso como la norma, ¿no? Partamos de ahí. La verdad que May, te escucho, primero tenés una capacidad de expresión maravillosa, podés poner en palabras de una manera muy clara, ¿no? Cuestiones que son a veces complicadas de explicar, así que me parece maravilloso que te hayas también animado a hablar en los medios y a contar tu historia, porque como vos decís, es un paso más en esta lucha, y sin duda tu nombre va a ser uno más de todas las chicas que han luchado, ¿no es cierto? Porque la decisión de convertirse en una mujer o en un hombre trans ser respetada por todos. Así que nosotros te Sí, felicitamos gracias. y Yo nos quisiera, alegramos por vos. quisiera aprovechar la oportunidad para pedir justicia. Primero pedir aparición con vida ya de Joana Ramallo, una chica que está desaparecida hace 2 meses en La Plata. Por Ayelén Gómez también, una chica trans asesinada hace poco. Para todos los casos de travesticidios que siguen ocurriendo
continuamente en nuestro país. Y bueno, para mí es muy importante volver a resaltar esto. Si yo hoy estoy acá es gracias a una lucha colectiva, que mi mensaje en cuanto a lo micro que yo estoy haciendo no es más ni menos que pienso que nos estamos generando un futuro nuevo desde el hecho de que la gente se anime. O sea, primero, que espero que la gente que me esté viendo y que tenga una identidad, o sea, que le pasen cosas similares a las mías, que no se quede sola, que arme redes, que contacte con otras personas trans, que se busquen, porque quedarnos solas es lo peor que podemos hacer. Y bueno, y en cuanto a otras personas que no sean trans, que se animen a conocernos, que no se pierdan de conocernos, porque son ellos los que se ponen límites a sí mismos. Y bueno, no más que Bueno, eso. yo arranqué presentándote que me parecía una entrevista motivadora y es un poco lo que vos estás diciendo, que esto motive también a todos aquellos que tienen que tomar decisiones importantes, que significan un cambio importante y que a veces genera resistencia en el otro, que se animen a ser felices. De eso Sí, se trata también. totalmente. Bueno, te felicito, Kimei. Muchas gracias, Muchas gracias. por habernos visitado y por ¿Puedo contar tu compartir historia. algo? Última cosa, me Obvio, acabo de acordar, sí. que no solamente soy docente en esto de que somos muchas cosas, sino que también soy maestra, por lo tanto también estoy atravesadísima por la situación que nos pasa a los maestros a nivel nacional, que es terrible, porque digo, es difícil no vivir en la marginalidad cobrando cada vez un sueldo más de miseria. Y también soy artista, soy actriz. Así que bueno, también quería compartir. tenemos... Completísima. Ya estoy para sentarla de suave. panelista, habla de todos los temas. Polirrubro. Increíble, bueno, sin duda te vas a animar a mucho más entonces. Esto recién empieza, es un camino que sin duda tenés por delante muy grande. Ojalá prontamente la formación llegue, ¿no?, a esto, a todos los periodistas que lleguen también, o sea, que a nivel masivo, que así como hablo de las dependencias estatales, que en todos los medios se empiece a respetar absolutamente, ¿no? Porque eso es cambiar el paradigma, ¿no? Y tampoco hablemos de ahora, hablemos en los términos en los que corresponden ahora. Soy ignorante del tema, lo acepto y me formo, porque no puede ser que sigan habiendo titulares como los narcotravestis, porque eso estigmatiza y lastima a un montonazo de personas. A un montonazo, porque el titular que dice los narcotravestis queda, pero después la chica, sí, que esto es un caso real el que voy a decir, por ejemplo, en La Plata hace poco cayó una banda supuestamente de narcotravestis, hubo una chica de ese grupo que antes de que la agarrara la policía decidió tragarse todas las bolsas de droga que tenía, con tal de no volver a la prisión. Esa chica murió 2 o 3 semanas después, y eso no salió en las noticias. La marginalidad abordada como tal no sale en las noticias. Es verdad. Entonces, desde ese lugar es que quiero utilizar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Kimei. Un placer tenerte con nosotros.